Después de esta pausa vamos a seguir con la jornada y doy paso a Paula Fraga, que hará la ponencia sobre prostitución, régimen jurídico y estrategias de legitimaciones. Así que un fuerte aplauso, por favor. Se me escucha explicar que yo voy a tratar dos temas diferenciados. En primer lugar, el régimen jurídico de la prostitución. Como es un poco más tedioso por sistema jurídico, no me explayaré mucho, simplemente para que sepáis cómo está jurídicamente estipulada, regulada la prostitución en España. Bien, pues empezamos con el régimen jurídico. En primer lugar, decir que la prostitución en España se encuentra en una situación de alegalidad, es decir, no está ni legalizada ni tipificada como delito. Pero veremos que tampoco es una situación de alegalidad en sentido estricto, porque el tema se trata adyacentemente en diferentes leyes y ordenanzas. Y digo adyacentemente porque no se trata de forma global ni sistemática y mucho menos desde el enfoque correcto. El derecho penal en nuestro país no penaliza la prostitución, castiga la conducta de terceros que explotan la prostitución ajena, esto es, el proxenetismo. Vamos a ver el artículo. Es el artículo 187 del Código Penal, que dice que el que empleando violencia, intimidación o engaño, abusando de una situación de superioridad o de necesidad o vulnerabilidad de la víctima, determine a una persona mayor de edad a ejercer o a mantenerse en la prostitución, será castigado con las penas de prisión de tal. Y se impondrá la pena de prisión de 2 a 4 y multa a quien se lucre explotando la prostitución de otra persona, aun con el consentimiento de la misma. En todo caso, se entenderá que hay explotación cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias, y he aquí la trampa. Cuando la víctima se encuentre en una situación de vulnerabilidad personal o económica, o que se le imponga para su ejercicio condiciones gravosas, desproporcionadas o abusivas. Este es el tipo delictivo de prostitución coactiva o proxenetismo, o sea, la explotación sexual. Pero vemos que para que se considere que existe explotación es necesario que se den estas condiciones. Por lo cual, el proxenetismo está casi de facto despenalizado por lo difícil que resulta la persecución del delito, porque, como asegura la fiscal Beatriz Sánchez, se debe de probar la situación de vulnerabilidad de la víctima y se debe demostrar que no ha tenido otra alternativa posible y real que someterse a un abuso. Estamos hablando de mujeres y niñas que tienen mucho miedo y que se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad. Así que no podemos depender de su declaración. Lo que hacemos es, de esta forma, hacer depender la persecución del delito y el castigo al delito de la declaración de víctimas de trata, ¿no? Entonces, el proxenetismo por eso está casi de facto despenalizado y se está persiguiendo de forma tan poco eficaz. La mala tipificación del delito, la jurisprudencia y la abultada existencia de prostíbulos repartidos por nuestra geografía ponen de manifiesto que se trata de un hecho delictivo no perseguido, como decía, y como ha reconocido la propia Fiscalía General del Estado. El vigente código no prevé la responsabilidad penal del dueño del local en el que se ejerza la prostitución y obviamente que es partícipe de los beneficios, ¿no? Esta habilitación de espacios para el ejercicio de la prostitución debería estar tipificada el Código Penal, es una modalidad de proxenetismo y es lo que se conoce como tercería locativa. Y se ha despenalizado en el Código Penal de 1995. ¿Y cuál es el resultado? Que hay más de 1.500 prostíbulos en nuestro país donde se está explotando económica y sexualmente a miles de mujeres con total impunidad, lo cual es una barbaridad. Es tratar a los proxenetas de meros arrendadores, como si estuvieran arrendando habitaciones, como si no estuvieran haciendo nada cuando están explotando sexual y económicamente a las mujeres, ¿no? Entonces, ¿qué se podría hacer para solucionar esto? Bueno, pues meter, entre otras cosas, en el Código Penal la modalidad de tercería locativa, que ya está en el Convenio para la Represión de la Trata de Personas de 1949, ahí es nada, ya veis hace cuántos años, y sin embargo no la tenemos en nuestro Código Penal y no la tenemos en nuestro Código Penal y no se está cumpliendo este convenio, ¿no? Y el artículo 2 dice que la tercería locativa es lo siguiente: las partes en el presente convenio se comprometen a castigar a toda persona que mantuviera una casa de prostitución, la administrare o a sabiendas la sostuviere o participare de su financiamiento, o diere o tomara a sabiendas en arriendo un edificio u otro local o cualquier parte para explotar la prostitución ajena. Por tanto, esto es la tercería locativa
Y con meter este párrafo en el Código Penal, mañana se cierran todos los prostíbulos en España. O sea, es una modificación legislativa que no conlleva ningún tipo de trabajo atroz para el Poder Legislativo. Lo que pasa es que no hay voluntad. No hay voluntad porque hay mucho putero. Dato, somos el tercer país más putero del mundo, el primero de Europa, ¿no? Después, fuera del Código Penal hay diversas ordenanzas municipales que regulan en uno u otro sentido, y estas ordenanzas municipales, algunas por ejemplo como las de Bilbao, que tratan a la prostitución como una actividad económica más, a través de la figura del alterne, y son ordenanzas que obviamente están blanqueando esta violencia, ¿no? Luego hay otras ordenanzas como son la de Sevilla, que son ordenanzas abolicionistas, pero hay muy poquitas, es decir, que multan al putero. Pero esto es totalmente insuficiente, lo que necesitamos es una legislación estatal, ¿no? Y la conceptualización, la problemática deviene de la propia conceptualización que hacen las ordenanzas, ¿no? Porque hablan de un problema de seguridad ciudadana, de civismo y de orden público. O sea, eso es lo que les preocupa a las ordenanzas. En vez de preocuparles la vulneración de los derechos de las mujeres, la explotación económica y sexual, uy, no, que hay una mujer prostituida en la calle montando un circo. O sea, hay que cambiar totalmente la conceptualización social que se tiene sobre la prostitución, ¿no? Luego también tenemos la ley de extranjería, y la ley de extranjería la debemos derogar o modificar porque deja en situación de indefensión a personas migrantes, en especial a mujeres prostituidas. Y esto, junto con las políticas migratorias actuales, facilita la trata de seres humanos con fines de explotación sexual. Pero ojo, no caigamos en el argumento regulacionista de que esta ley es la que produce la trata, ¿no? O sea, porque muchas regulacionistas dicen, vosotras las abolicionistas, prohibicionistas, que lo confunden porque obviamente no tenemos un enfoque prohibicionista, tendríais que estar contra la ley de extranjería porque eso es lo que produce la trata. No, la trata la produce el proxeneta y el putero, que son los que conforman la demanda y los que explotan, ¿no? Más allá de que sí, por supuesto, tenemos que pedir una derogación o una modificación, por ejemplo, del artículo 59 bis, que dice que la víctima tiene 90 días para colaborar con las autoridades y para meterse en el proceso penal, y le dan esa estancia temporal de 90 días a una víctima que igual ha sido abusada, violada durante años, que 90 días no le da tiempo ni a recapacitar de qué le ha pasado. De hecho, muchísimas mujeres prostituidas, después de estar fuera de prostitución durante años, no se reconocen como víctimas. Entonces, ¿cómo en 90 días le va a venir la conciencia abolicionista, por decirlo de alguna forma? O cómo va a hacer todo ese proceso psicológico para poder enfrentarse a su victimario. Entonces, esto no hay por dónde pillarlo, hay que derogarlo y tenemos que exigir un acompañamiento continuado a estas mujeres, y tenemos que pedir que haya permisos de residencia. Y luego también podemos hablar del delito de trata, que está en el artículo 177 bis, y el delito de trata es el que sirve para captar, transportar, trasladar, acoger a las mujeres de un territorio a otro para que luego ejerzan la prostitución, ¿no? Bueno, ejerzan la prostitución, es decir, para ser explotadas sexualmente, pero el delito de trata también incluye la pornografía, explotación para realizar actividades delictivas, extracción de sus órganos corporales. Con esto lo que quiero decir es que trata y prostitución son indisociables y que el delito de trata, como ha dicho la propia Fiscalía General del Estado, es indisociable del delito de prostitución. O sea, que el delito de trata es preparatorio para la prostitución. Por eso no se pueden separar estas realidades, ni siquiera desde el plano jurídico. Vemos, pues, que existe un entramado jurídico muy disperso, y perdonad que lo estoy pasando muy por encima porque si no nos podríamos meter con ordenanzas, también con la ley orgánica
estatal de seguridad ciudadana, la conocida como Ley Mordaza, ¿no? Que tiene ahí un artículo muy sucintamente. Tiene, por ejemplo, un artículo que multa al putero, pero es que por ese mismo, que dices, bueno, eso es una medida abolicionista, pero es que en ese mismo artículo sigue leyendo después y también se puede multar a la mujer prostituida. Entonces eso sí es un enfoque prohibicionista que no lo queremos porque vulnera los derechos de las mujeres prostituidas y las revictimiza. Entonces, todo esto es provocado, este entramado jurídico disperso lo provoca la ausencia de una ley estatal que regule debidamente la prostitución. Y por regular me refiero, claro, a legislar con enfoque abolicionista, ¿no? En el Código Penal solo se tipifica como delito la prostitución coactiva y la prostitución coactiva y el proxenetismo, y por tanto jurídicamente debemos exigir, que se me está traspapelando todo aquí, debemos exigir una definición de proxeneta más amplia, como todo aquel que promueva, facilita, induzca, explota o favorezca o mantenga la prostitución ajena, medio no consentimiento de la persona prostituida. O sea, esto es vital porque sabemos que el consentimiento de las mujeres prostituidas está absolutamente viciado. Y sobre todo sacar los requisitos que os leí del artículo 187, que es lo que hace que perseguir el delito de proxenetismo sea tan complicado. Después tenemos que exigir que sean incorporadas al Código Penal todas las formas de proxenetismo, como la tercería locativa, el proxenetismo no coercitivo, la sanción al putero, figura penal del prostituidor, porque no nos podemos quedar solo en la multa administrativa. Sí creo que tiene que haber en general multas administrativas, pero por ejemplo casos de reincidencia o casos que se acuda a mujeres víctimas de prostitución, que sean por ejemplo menores o personas con discapacidad, bueno, tiene que haber un reproche mayor y yo creo que ahí el reproche debería ser penal e incluso crear esa figura penal del prostituidor, ¿no? Y luego también necesitamos que se cumplan los convenios internacionales y sobre todo una legislación abolicionista que no diferencia y trata de prostitución por ser realidades indisociables, una ley específica contra el sistema prostitucional que descriminalice totalmente a las mujeres prostituidas y que sancione debidamente al putero y a los proxenetas como los esclavistas que son. Necesitamos políticas públicas que aseguren una asistencia integral de la víctima con medidas como permisos de residencia, tratamiento psicológico, solución habitacional y trabajo. ¿Y por qué exigimos la abolición de la prostitución? Bueno, porque la posición institucional legislativa respecto a la prostitución impacta directamente en la posición social de todas las mujeres. Si las propias leyes son las que mantienen y propician, y por eso sería desastroso regular la prostitución, son las que mantienen y propician una institución patriarcal que lleva siglos explotándonos sexualmente, ¿cómo seremos vistas en el conjunto de las mujeres? ¿No creéis que puede fomentar el fenómeno de la reificación o cosificación, o que esta aprobación legal y social no implica la idea de que los hombres tienen derecho a comprarnos? Por eso tenemos que exigir esta legislación abolicionista. Bien, esto por la parte del régimen jurídico de la prostitución. Luego, si eso ya hablamos algo más en tema de debate, ¿no? Y en el tiempo de debate, perdón. Y ahora voy a pasar a hablar de las estrategias de legitimación, ¿no? O sea, de todas las ideas que tratan de legitimar la prostitución. Porque cualquier fenómeno o práctica social con pretensión de permanecer en el tiempo necesita de constantes procesos de legitimación, de justificación de su existencia. Cuando hablamos de prostitución, estos procesos se convierten directamente en excusas para seguir sin alcanzar la liberación de las mujeres que las feministas pretendemos. La prostitución ha sido legitimada y normalizada a lo largo de la historia con los más variopintos argumentos. Hace 100 años, los investigadores consideraban necesaria la prostitución para preservar un orden social y la institución del matrimonio. Otra clásica idea es que la prostitución es un hecho natural, el trabajo más antiguo del mundo y que además evita las violaciones de otras mujeres, como si los hombres tuviesen pulsiones sexuales incontrolables que las mujeres debemos aplacar, además de que es eso de evitar las violaciones. Y las mujeres que violan en prostitución, ¿qué pasa? No importan.
Después, tratar además la prostitución como un hecho natural la coloca en un orden prepolítico que impide un análisis crítico. Y si algo somos las feministas y el feminismo, es una teoría crítica que explica y que pretende erradicar los instrumentos de sometimiento. En la actualidad, los investigadores queer y otros iluminados, al efecto, dicen que es una práctica subversiva que cuestiona los roles de género. De hecho, llegan a meter, que es lo que hablábamos antes con Irene, hablando de identidad y orgullo puta, ¿no? De hecho, la llegan a meter en la categoría de disidencia sexual, hablando de la prostitución como una disidencia sexual, como si de una orientación sexual se tratara. O sea, de verdad, no me lo invento, buscadlo. Y en realidad sabemos que la prostitución, lejos de cuestionar, perpetúa los roles de género y por tanto la jerarquía sexual, ¿no? Porque en la prostitución se segrega un conjunto de mujeres para servicio sexual de los varones. He llegado a leer lo que comentábamos, que ser puta es una identidad, seguro que os suena, o sea, lo hemos visto también en carteles de charlas pro prostitución, aquello del orgullo puta. Bueno, al final lo que hacen es pedir que nos identifiquemos con nuestra propia opresión, con aquello que nos esclaviza y nos daña profundamente, ¿no? O sea, y aquí vemos, como hablábamos antes, de la relación entre los argumentos queer y los argumentos regulacionistas. La teoría queer nos dice que el género es identidad, una vivencia interna, cuando sabemos que es una herramienta de subordinación patriarcal de las más perfectas, como muy bien explicó mi compañera Irene, y el argumentario prostitución nos dice que las mujeres podemos construir una identidad a través de nuestra cosificación, nuestra hipersexualización y nuestra explotación sexual. O sea, ¿esto qué es? Una nueva trampa patriarcal, o sea, patriarcado troyano, una vuelta de tuerca. Como obviamente no nos pueden obligar a según qué cosas, a hostias, porque ya no pueden, bueno, pues tratan de convencernos, igual que bueno, pues un ejemplo más que lo vemos todos los días en redes, cuando nos estamos autocosificando en redes, cuando nos estamos subiendo nudes y desnudos a redes. ¿Eso qué es? O sea, por mucho que a nosotras mismas nos digamos, bueno, es porque soy muy libre o porque estoy perfectamente, porque estoy muy empoderada y hago esto, no, o sea, eso es una práctica patriarcal como pocas, porque te estás convirtiendo en un objeto de consumo para los hombres, porque bueno, para resumir, todo aquello que levanta una polla no es feminista. Así que... Bueno, ahora lo que hacen es vestirnos de transgresión y modernidad los argumentos, ¿no? La prostitución ha pasado de ser, como bien dice Kaisa X en su libro, como decía, la profesión más antigua del mundo a la más moderna. Bien. La profesión más antigua del mundo a la más moderna. En todo caso, será la explotación más antigua del mundo. Como antaño, lo que se está haciendo es justificar la esclavitud de las mujeres y niñas en prostitución. Así ha sido y sigue siendo con cada una de las prácticas patriarcales, no solo con la prostitución. Solo hace falta repasar la historia de la humanidad para ver los más variopintos argumentos que se han utilizado para justificar la explotación y la opresión de los negros, para todas las personas racializadas. O sea, ahí está la historia de la humanidad y los argumentos paupérrimos y terroríficos que se han creado para tratar de crear jerarquías sexuales o jerarquías de clase o jerarquías raciales. Después, un argumento estrella de la cultura de la prostitución: trabajo sexual. Por obra y gracia del lenguaje, convierte la violencia en un trabajo empoderante. Y ahí me remito también a lo que comentaba Irene del 1984, ¿no? El lenguaje crea pensamiento y entonces si ponemos las palabras, utilizamos las palabras que no tenemos que utilizar, tendremos un mal pensamiento sobre una realidad concreta. Entonces, el argumento del trabajo sexual además es directamente ofensivo cuando se intenta hacer pasar por transgresor y feminista, calificándonos además a quienes abogamos por la abolición de esta violencia como reprimidas o mojigatas. Os sonará, ¿verdad? Son trampas discursivas, se limitan a descalificar a las feministas, a hacer ejercicios de asociación constantes. Feministas mojigatas, opresoras, censuradoras. ¿Qué análisis hay ahí de la institución patriarcal? ¿Qué análisis hay ahí de lo que ellas o ellos consideran un trabajo? Solo hacen asociaciones y solo
entran en estos debates que no son limpios, ¿no? Entonces, estos argumentos nos explican, por ejemplo, que muchísimas mujeres entran en la prostitución después de haber sido víctimas de abusos sexuales durante la infancia, olvidan intencionadamente que más del 85% de mujeres y niñas son incorporadas mediante la trata. Este es un dato, por ejemplo, de la Guardia Civil de aquí de España. Entonces, claro, obvian todos esos datos. Os voy a poner una clásica. A ver, esta seguro que la habéis visto, que es una tabla de datos que se hizo a través de un estudio de Melissa Farley, que este estudio hasta ahora 2020, es el estudio más grande que tenemos porque cuenta con un mayor número de mujeres prostituidas que aportaron su testimonio, ¿no? Voy a decir solo algunos datos porque no me voy a poner a leerlos todos, ¿no? Pero simplemente que tengáis en la cabeza, mientras yo leo estos datos, que hay gente que dice que la prostitución es un trabajo. Edad promedio de entrada a la prostitución, 13 años y medio. Reportaron abusos sexuales durante la infancia, 85%. Señalaron que el porno les enseñó que era lo que se esperaba de ellas y ellos. Bueno, cuantísimas mujeres en prostitución cuentan que les ponen pornografía para educarlas, entre comillas, sexualmente en lo que deben hacer a los puteros, ¿no? Bueno, pues 52% les ponían pornografía para ello, ¿no? De 457 personas dentro de la prostitución entrevistadas en 5 países, fueron violadas en prostitución 62%, bueno, más allá de que yo ya lo categorizo como violación, pero porque la prostitución no hay consentimiento, porque hay consentimiento viciado y mucho menos deseo, y entonces ya podemos hablar de violación, pero supongo que dentro de lo que jurídicamente por aquel entonces se entendía por violación, pues ese era el dato. Abusadas físicamente, 73%, actualmente no tienen hogar o en situación de calle, 72%. O sea, ¿de qué estamos hablando? Alguien puede leer, mujeres y niñas en la prostitución tienen un promedio de una mortalidad 40 veces mayor que una persona común, 40 veces mayor. Y mujeres dentro de la prostitución, score, que han tratado de suicidarse, 75%. Entonces, no se puede hablar de trabajo con estos datos. O sea, es que la realidad aplasta cualquier argumento regulacionista. Después, con el término del trabajador sexual, o sea, porque tiene mucha más enjundia de lo que parece. Otra de las cosas que se hace es dejar de hablar de víctimas, ¿no? Porque asocian el término víctima a debilidad. Y no, o sea, ser víctima significa recibir un trato injusto y degradante, estar en una situación de vulneración de derechos. Eso es lo que es ser víctima. Y tenemos que hablar de víctimas mientras las mujeres están en situación de prostitución porque están sufriendo violencia. Y si no hay víctimas, no hay perpetradores. Y de nuevo quedan impunes y no se señala proxenetas y puteros. Como vemos al final, todos estos argumentos regulacionistas lo que hacen es sacar la responsabilidad del proxeneta y putero para hablar todo el rato de mujeres y tratan de crear una narrativa a través de las mujeres y como si las mujeres estuvieran muy libres, muy empoderadas dentro de la prostitución y estuvieran allí haciendo cualquier otra historia, y al final no es porque se quieran centrar a las mujeres, porque obviamente les da igual, si no, no estarían defendiendo esto, sino porque quieren desresponsabilizar a proxenetas y puteros. Entonces me están poniendo el foco intencionadamente donde no lo tienen que poner. Un clarísimo ejemplo de esto es ver la absolutamente utilización repugnante y cínica que se hace del término trabajador sexual, ¿no? Ejemplo, en Australia, donde la prostitución está legalizada, en muchos estados, estamos hablando de informes gubernamentales, se ha usado el término trabajador infantil del sexo. O sea, es que es el colmo del colmo, pero es que esa es la consecuencia de regular la prostitución, y esa es la consecuencia de legitimarla, ¿no? O sea, que estamos hablando de que estados hablan de trabajadores infantiles del sexo y bueno, como ellos dicen, es que ellos tienen la agencia emprendedora de estar en ese trabajo. O sea, de locos, pero pasa. Lo vimos aquí también, por ejemplo, con las polémicas jornadas de la Universidad de Coruña, ¿no? En cuyo cartel aparecía la frase trabajadora sexual migrante, cuando sabemos que
todas las mujeres que vienen de otros países a ser prostituidas en España son víctimas de trata. ¿Qué estamos hablando de trabajadora sexual migrante? Entonces, 1984, George Orwell, a través del lenguaje, vilipendiar una realidad. Dicen que las mujeres en prostitución ofrecen servicios sexuales, ¿no? Hablan del sexo. A ver, ahí está. Hablan del sexo como mercancía, afirmación deshumanizante donde las haya. ¿Cómo se puede vender sexo? O, por ejemplo, la capacidad de gestar, como dicen los provenientes de alquiler, sin incidencias físicas y psicológicas sobre nuestros cuerpos. Esto lo explica muy bien la superviviente Sonia Sánchez cuando dice: las putas no vendemos nada, porque nada nos pertenece. Las putas no somos bancos ni tiendas, no tenemos clientes, tenemos prostituidores. Y esto... si esto no fuera así, no tendríamos las investigaciones que tenemos y los testimonios de las supervivientes hablando de mecanismos de defensa y de disociación mientras son prostituidas para poder soportarlo. Y es así porque la mercancía, como ellos dicen, no es el sexo. La mercancía de la industria de la explotación sexual son las propias mujeres, sus cuerpos y sus vidas. No se nos olvide que las mujeres en situación de prostitución son mujeres que han sido expulsadas de sus propias vidas, que no están viviendo sus vidas, que han sido segregadas. O sea, podemos hablar de un apartheid de mujeres para dar rienda suelta al placer de los puteros y al rédito económico de proxenetas. Los y las regulacionistas, mientras se entretienen con sus asociaciones de feministas puritanas y fascistas, porque también nos llaman fascistas, no hacen un análisis serio ni riguroso o simplemente un análisis sobre qué, por qué y para quién existe la prostitución. Así construyen, como decía, una narrativa sobre mujeres, se habla de mujeres empoderadas y libres y no se pone el foco en proxenetas y puteros. Y ahora voy a pasar a hablar del modelo Proderechos, que lo meto dentro del apartado de trabajo sexual, porque lo defienden los mismos, porque de Proderechos nada. O sea, la única postura Proderechos es la abolicionista, y ahora explico por qué, ¿no? Aluden ahora a este modelo Proderechos de la despenalización neozelandesa. O sea, el modelo Proderechos se supone que es el que se ha institucionalizado en Nueva Zelanda. ¿Por qué? Porque sobre el modelo regulacionista en Alemania y en Holanda tenemos muchísimos datos porque llevan más años en vigor y saben que es absolutamente indefendible, ¿no? Y además pues tenemos mucho más conocimiento por proximidad geográfica, por lo que sea, ¿no? Entonces el modelo neozelandés pasa exactamente lo mismo que en alemán y que en el holandés, pero somos menos conocedoras del mismo y entonces aluden a él. Y simplemente acuñan términos nuevos. Ya no hablan de regulación de la prostitución, sino de despenalización. Pero a efectos prácticos y jurídicos es lo mismo porque tienen una ley que reconoce que la prostitución es un trabajo. Esta ley ha sido impulsada por un supuesto colectivo de prostitutas, se llama NZPC, financiado por el propio gobierno de Nueva Zelanda y que solo se dedicó a ejercer presión para la aprobación de esta ley y que ahora se dedica a lavar la imagen de la industria de la explotación sexual. Es decir, no funciona como colectivo de asistencia a mujeres prostituidas ni como sindicato, ¿no? Que es lo que tratan de vender. Al igual que muchas organizaciones que afirman representar a trabajadoras sexuales, entre comillas, ellas no revelan su número de afiliados. Como afirma Sabrine Bellis, que es una mujer superviviente de prostitución, ex voluntaria de este colectivo, declaró: no hay afiliación normal, el uso del término afiliado es en sí mismo un fraude, una ocultación, el colectivo está compuesto por un equipo de 12 trabajadores a tiempo completo y varios voluntarios en 8 sucursales del país. O sea, resulta que se supone que van a representar a las mujeres prostituidas, no lo están haciendo, lo que están haciendo es funcionar única y exclusivamente como lobby proxeneta. Solo hay que entrar a su página web y ver los términos que utilizan, ¿no? A los puteros, por ejemplo, les llaman clientes, que bueno, esto ya sabemos que lo hacen aquí en todas partes, pero estos acuñaron un término nuevo para los proxenetas. Aquí se les llama empresarios, bueno, pues en Nueva Zelanda les llaman operadores de burdeles.
Proxenetas, operadores de burdeles, repito, es que no sé dónde se ha visto un colectivo de supuestas trabajadoras que protejan y defiendan los intereses del patrón o del empresario. O sea, y esto es lo que hace este supuesto colectivo de trabajadoras sexuales. Bueno, cada vez que diga trabajadoras sexuales no voy a hacer así, pero entended que está entrecomillado porque lo del trabajo sexual es una falacia regulacionista. Entonces eso, se dedican a defender los intereses del proxeneta o, como ellas dirían, del operador del burdel. Entonces este sitio web asegura a los posibles operadores de burdeles que podemos proporcionarles recursos, leo textual, para ayudar a que su negocio permanezca legal y proporcionar un lugar seguro para buscar trabajo. Vamos, que se dedican a facilitarle la vida al proxeneta. Un par de datos sobre el modelo neozelandés, y me centro en el modelo neozelandés por lo que decía antes, ¿no? O sea, porque esto lo vemos en Alemania, lo vemos en Holanda, pero como es lo nuevo que tratan de argumentar y lo nuevo que tratan de vendernos como el gran modelo para instaurar en España o en cualquier país, bueno, pues por eso me centro más en este, pero que esto pasa en todos los sitios donde se ha regulado la prostitución. Y un ejemplo, o sea, un dato, desde la aprobación de la ley en 2003 y hasta 2015 solo se realizaron 23 inspecciones de burdeles, un país que está lleno de prostíbulos, de las cuales 12 se realizaron el primer año. O sea, ¿y por qué justo 12 el primer año? Bueno, pues para dar apariencia de buen funcionamiento del modelo. También habría que ver las inspecciones, habría que verlas, porque un sitio donde están legitimando la violencia, donde están diciendo que te penetren 20 hombres que no deseas, es un trabajo, a ver qué inspecciones hacen, cómo van a por ejemplo, ver que allí se cumple la ley de prevención de riesgos laborales, que les van a poner una escafandra. O sea, es que no, que habría que ver las inspecciones, pero en fin, que se hicieron para dar esa apariencia de buen funcionamiento. Y de 2004 a 2015 solo se realizaron 11 inspecciones y esto plantea la pregunta de ¿por qué tan pocas inspecciones si el objetivo es de este modelo proteger a las trabajadoras? Otra vez, se está protegiendo al proxeneta. Otro dato sobre el modelo neozelandés es que a la falta de autonomía de las mujeres, es decir, a su consentimiento viciado, y a los bajos niveles de bienestar, se le nombran en la ley como riesgos laborales. O sea, otra vez, a través del lenguaje, legitimar la explotación sexual, ¿no? Tendrían que llamarles abuso y violencia. Por tanto, vemos pues que el modelo pro derechos se basa en los mismos fundamentos y utiliza las mismas trampas lingüísticas y prácticas que el clásico modelo regulacionista alemán o el holandés, que por cierto, hace unos días salía la alcaldesa de Ámsterdam, no sé si lo visteis, reconociendo que las mujeres del conocido Barrio Rojo son víctimas de trata y explotadas sexualmente, que también pretendían hacer pensar que, o sea, que creyéramos lo contrario, ¿no? O sea, bueno, Holanda ha regulado, aquí estamos en contra de la trata. Bueno, pues la propia alcaldesa de Ámsterdam salió diciendo que son víctimas de trata. También es cierto que luego dice eso y en la frase siguiente dice que ya verás si lo cierra porque produce beneficios, muchos beneficios. O sea, vamos a ver, puede haber un cinismo más grande, una moralidad más grande, una falta de ética más grande. Por tanto, Ámsterdam es la dolorosa evidencia de lo que los abolicionistas denunciamos. Trata y prostitución son indisociables y la regulación de la prostitución aumenta la trata. Que no les engañen quienes hablan de modelo pro derechos. Es la clásica regulación y solo favorece a proxenetas y puteros. Las consecuencias son las mismas. Demanda y trata de mujeres aumenta, un porcentaje altísimo de mujeres en situación de prostitución siguen sin acceder a las mejoras laborales que se supone que pretende la regulación. Además, desde la entrada, cuando entran en vigor este tipo de legislación, se permite la promoción y la publicidad, por lo que las mujeres son ofertadas, bueno, que aquí ya lo vemos también en España, ¿no? Pero con la regulación aún tienen el campo más abierto y las mujeres son ofertadas como cualquier producto objeto de compraventa, como si fuéramos neveras o como si fuera, bueno, el clásico ejemplo de Alemania, que había burdeles 24 horas que ofrecían mujeres, perrito caliente y cerveza, todo un mismo pack, como si fuéramos eso, un producto más. Y entonces es que eso es
el peligro de la regulación, ¿no? O sea, más allá que la regulación en sí, que también, por supuesto, el mensaje social de que las mujeres somos una cosa más y que estamos al servicio sexual de los varones que puedan pagarlo. Esto nos lleva a otro de los argumentos estrella, que es el de la libre elección. Y, a ver, difícilmente se puede hablar de libre elección en sistemas sociales asentados sobre diversas dominaciones, ¿no? Los datos son los que son y la inmensa mayoría de mujeres en prostitución son incorporadas mediante la trata o llegan condicionadas por circunstancias personales asfixiantes, ¿no? Es increíble como muchas y muchas ven lo injusto de realizar por necesidades económicas determinados trabajos y además eligiéndose como anticapitalistas, como comentábamos antes con cierto sector de Podemos, y luego se pone la venda con la prostitución y punto, ¿no? O sea, esto de la libre elección no tiene nada que ver con el acervo de la izquierda, ni mucho menos con el de las feministas, porque nosotras, como feministas, tenemos que analizar las determinaciones y condicionamientos sociales o de cualquier tipo que nos llevan a tomar las decisiones y, sobre todo, tenemos que hablar de sistema prostitucional. Es una frivolidad hablar de libre elección enmarcadas en este sistema, en un contexto de desigualdad estructural, de jerarquía sexual, en esencia de patriarcado. La libre elección, al final, lo que sirve es para culpar a la víctima su propia opresión. Bueno, tú estabas allí, tú lo escogiste y se acabó. O sea que de libre elección, nada. No olvidemos ya el clásico argumento prostitución, al que ya aludí en la parte del régimen jurídico, de diferenciar trata de prostitución. En primer lugar, son delitos autónomos, pero realidades indisociables, se trata de prostitución. Y en segundo lugar, esta diferenciación, sobre todo, crea un poderoso y falaz imaginario, ¿no? Como que la trata es lo malo, lo indeseable, y la prostitución es aceptable, una opción válida, un trabajo. Hay una enorme demanda de mujeres y ello se manifiesta, por ejemplo, en los 5 millones de euros diarios que mueve la prostitución en España. Vamos a ver, esta demanda y volumen de negocio basado en la explotación sexual es absolutamente insostenible sin la existencia de la trata. Entonces, la trata sirve para nutrir de mujeres y niñas a la prostitución, es su puerta de entrada masiva. La Organización Internacional del Trabajo, por ejemplo, cifra en 4,5 millones de personas el número de víctimas de trata con fines de explotación sexual. El 90% son mujeres y niñas. Es decir, 4,5 millones de víctimas por y para la prostitución. Por tanto, la regulación, esta diferenciación solo ha servido para institucionalizar esta forma de esclavitud. Además, recordemos, como decía al principio, que consecuencia de la diferenciación trata-prostitución y de la adherencia por parte del ordenamiento jurídico a esta tesis neoliberal que distingue prostitución voluntaria de forzada, otra trampa, es la tipificación del proxenetismo insuficiente para perseguir el delito, ¿no? Respecto al putero, simplemente decir que para estos la cultura prostitucional les tiene reservado un lugar muy cómodo, o sea, la impunidad y la no asunción de responsabilidad, como si la trata de mujeres fuera una cosa que no va con ellos cuando son responsables directos con su enorme demanda. Y los justifican diciendo que solo son clientes de un servicio, afirmación deshumanizante de donde las haya, porque explicábamos que la mercancía no es el sexo, sino las propias mujeres, y demuestran además, o sea, solo hace falta entrar en uno de los múltiples foros de puteros en la red y comprobar la misoginia y machismo de sus comentarios. Es que la realidad es, de verdad, aplasta cualquier argumento regulacionista. Tú le pones esta tabla de datos, tú a cualquier regulacionista le dices, entra a un foro de puteros y ven cómo tratan a las mujeres prostituidas, cuál es el concepto que tienen de las mujeres prostituidas, que en esencia es el propio concepto que tienen de las mujeres y de nosotras como seres humanos, y es que se cae el chiringuito regulacionista, el argumento regulacionista por todas partes, ¿no? Y no pongo los comentarios de puteros porque son muy desagradables y bueno, podría ponerlos, pero he decidido no ponerlos. Si queréis los buscáis y allí los tenéis y veréis que eso, que expresa una misoginia absoluta y que nos ven simplemente como orificios donde descargar su semen, punto. Por último, quería hablar de lo que los y las regulacionistas hablan de sindicatos
sindicatos de trabajadoras sexuales, ¿no? Otra vez se utiliza el término sindicato para cambiar los términos del debate. Consiguen, hablando de sindicatos, que la prostitución sea vista como un trabajo en lugar de como la forma de violencia que es. Pretenden dotar de credibilidad y respetabilidad a los defensores de la prostitución. Son incapaces de hablar de medidas concretas para las mejoras de las condiciones de las mujeres prostituidas, ¿no? Lo cual debería ser la causa de su constitución. ¿Para qué se constituye un sindicato si no es para defender los intereses de las trabajadoras? Entonces, ¿qué medidas, o sea, si consideramos la prostitución como un trabajo, qué medidas podrían decir los regulacionistas que habría que poner en marcha? ¿Qué dirían? Bueno, pues vamos a establecer un número de coitos forzados diarios. Vamos a hacer cumplir la ley de prevención de riesgos laborales cuando el trabajo per se es un riesgo para la vida y la salud de las mujeres. Entonces, además, para que exista un sindicato debe haber una patronal, ¿no? Y en prostitución a la patronal son los proxenetas. Aquí los empleadores son los proxenetas. Entonces, ¿cómo podemos hacer cumplir contratos jurídicamente vinculantes cuando una de las partes es mafia proxeneta? Entonces, que la patronal son los proxenetas, además, se vio muy claro con el caso del sindicato español, el sindicato Otras de Concha Borrell, que todas conoceréis, que pretendió sindicar el proxenetismo, ¿no? Y que, aquí os lo pongo, la propia Audiencia Nacional, en sentencia, explicó que lo que estaba, bueno, pues si la queréis buscar, una sentencia cortita muy interesante, 124/2018, está diciendo que lo que pretendía hacer esta gente era sindicar el proxenetismo, ¿no? Admite, lo que estáis subrayado, admite la afiliación de quienes ejercen la prostitución por cuenta de un tercero. Esa es la definición de proxenetismo. O sea, explotar sexualmente a un tercero o sacar rédito de la prostitución de un tercero. Lo que viene a implicar tanto la laboralidad de dicha actividad y el reconocimiento como parte empresarial en el contrato de trabajo de aquellas personas o entidades dedicadas al proxenetismo. Es decir, que pretendían llamarle a través de este sindicato al proxeneta empresario. Resulta que Concha Borrell quiere montar un sindicato para, según ella, defender a las mujeres prostituidas, bueno, como ella diría, trabajadoras sexuales, ni una sola medida para facilitarles la vida, para que se mejoren sus condiciones laborales, entre comillas, y vitales. Y esto es a lo que se dedicó. A tratar de meter a llamarle al proxeneta empresario, o sea, como las de Nueva Zelanda, pero con terminología diferente. Además, la propia Borrell, en múltiples declaraciones y charlas, habla de los proxenetas como empresarios. O sea, este lavado de la explotación sexual se hace desde todos los supuestos sindicatos, todos. Por ejemplo, Ana López, que es fundadora del Sindicato Internacional de Trabajadoras Sexuales, declaró en una entrevista: los chulos pueden ser necesarios para garantizar la protección. Bueno, no sé, que nos lo pongan así de fácil, que lo digan así de claro, porque bueno, no hay mucho que desmontar ahí. Entonces, luego también podemos hablar de AMAR, el pseudo sindicato argentino, el de Orellano, que en este sindicato es que directamente ya ni me paro a rebatirle sus argumentos. ¿Por qué? Porque es que hay personas imputadas por trata de seres humanos con fines de explotación sexual. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Podemos hablar también de Verdi, la única confederación sindical alemana donde se organizaron lo que ellos llaman trabajadoras sexuales, que reconoce que nunca han intervenido en conflictos laborales relativos a la prostitución. Entonces, ¿para qué están? O sea, el sindicato, otra de sus funciones principales es eso, estar en los conflictos laborales e intermediar y estar de la parte del trabajador. Entonces, al final, estos sindicatos solo están funcionando como lobby de presión, como lobby proxeneta, para regular la prostitución o mantener la regulación donde ya la hayan conseguido. Por tanto, ni siquiera donde la prostitución está regulada funcionan como verdaderos sindicatos. Blanquean la violencia, no llevan a cabo ningún tipo de actividad sindical, bueno, lobby proxeneta. Estas tácticas e ideas son algunas de las que conforman la cultura o ideología de la prostitución, como decía al principio, ¿no? Que son ideas que buscan legitimar y normalizar la prostitución. Y resulta obvio que a quienes favorecen estas narrativas son quienes las construyen, esto es, el patriarcado neoliberal.
aquellos hombres que no quieren perder su libre mercado de mujeres. Así, quienes utilizan estas ideas en sus argumentaciones o bien están interesados económicamente, o bien les excusa o simplemente han caído rendidos ante esta ideología prostitucional. Podríamos hablar como una nueva suerte de obrero de derechas. Y ante todo, la prostitución no ha sido y no será jamás feminista ni defendida por el feminismo, ¿no? Como dice la teórica Rosa Cobo, el abolicionismo está en el corazón del feminismo. Ya en los cuadernos de quejas del siglo XVIII, en el seno de la primera ola feminista de la Ilustración, se hablaba de la prostitución como una forma de violencia contra las mujeres, ¿no? Igualmente lo hicieron las feministas sufragistas, las feministas marxistas y las feministas radicales de los años 70. En nuestra genealogía feminista está la denuncia y la lucha por la erradicación de la prostitución. No podemos permitir que nos cambien los términos del debate, porque con ello relativizan la fuerza de nuestras demandas, banalizan la agónica situación de millones de mujeres y niñas que son explotadas cada día y pretenden legitimar actividades delictivas y prácticas sociales de subordinación, ¿no? No podemos no podemos tolerar que se siga retorciendo el lenguaje para beneplácito del status quo. La proclama mi cuerpo, mi decisión se utiliza para liberarnos de los roles opresivos y de las explotaciones sexuales y reproductivas, no para mantenerlo. Tenemos, pues, que luchar contra los discursos normalizadores y legitimadores de la prostitución, conceptualizar debidamente y llamarle a las cosas por su nombre. Tenemos que conseguir que la sociedad entienda que la prostitución es esclavitud, subordinación sexual y una vulneración de los derechos humanos. Por tanto, si queremos caminar hacia una sociedad justa e igualitaria, un paso impostergable y absolutamente necesario es abolir la prostitución. Bueno, no sé si habré corrido mucho, me pasé algunas cosas por alto, porque como íbamos tan mal de tiempo, la verdad me dejé alguna cosilla por aquí, pero bueno, ya ahora abrimos... Si quieres, habíamos calculado todavía 10 minutos más. Nada, no, prefiero dedicarlo a preguntas porque ahora queda un poco raro meter... Y este argumento que no dije de la regulacionista, ¿sabes? Entonces prefiero, sobre todo en tema de legislación, pasé bastante por encima porque es bastante tedioso. Entonces, nada, lo dedicamos a preguntas y ya está. Ah, no, perdona. Claro, yo sabía que mis 10 minutos eran para mi gran compañera Lilith, que tiene que subir a explicarnos una iniciativa que se está poniendo en marcha desde Mujeres por la Abolición. Bueno, yo no la explico, ya la explica ella, compañera mía Mujeres por la Abolición. Una muy buena amiga mía. Hola a todas. Hola. Siempre me hacen una encerrona y me toca hablar y soy la más tímida. Desde Mujeres por la Abolición, que somos un grupo que estamos a nivel del Estado español y algunas andan por ahí fuera, por Canadá, estamos montando una marcha abolicionista que no sé si sabéis, es la segunda. La primera la montamos aquí en Barcelona, hicimos la ruta del putero, nos lo pasamos muy bien, fue como un hall y así, que vinieron los proxenetas a celebrarlo con nosotras y tal. Bueno, esto sí lo mío para que no lo pillen. Y entonces, pues eso, fue tan guay que vamos a montar la segunda. Y lo digo por si nos quieren venir a tirar el hall a Madrid, ¿sabes? Que moló. Entonces, pues la segunda la montamos en Madrid el 9 de mayo. Estáis todas y todos invitados a venir. Es una marcha, pues por la abolición de la prostitución, queremos una ley abolicionista, pero también es una marcha contra los vientres de alquiler y también contra el porno, ¿vale? De momento en esta marcha no hemos metido género, no ha sido tan heavy, pero bueno, creo que con esos 3 temas ya tenemos bastante. Desde CATAP están organizando un autobús para ir a Madrid esa fecha. CATAP es Cataluña Abolicionista Plataforma Feminista, en la que estamos algunos colectivos dentro, entre ellas las Hipopótamas, Mujeres por la Abolición, también nuestra compañera Nuria de la Escola, bueno, y muchas otras compañeras a título individual. Entonces, bueno, he traído una libreta por si queréis escribir vuestros mails para que desde CATAP os envíen información
pues eso, de cuándo saldrá el autobús, por si queréis venir, cuánto va a costar la plaza, etcétera, etcétera. Y bueno, también para que nos organicemos, porque de aquí 4 días tenemos el 8M, y bueno, ya sabemos qué pasa con el 8M, que el lobby está dentro y estas cosas. Entonces estaría bien que, bueno, pues las feministas nos juntáramos, fuéramos en un bloque y no les dejáramos el camino fácil, porque al final, bueno, pues nos están quitando el día para montar un carnaval. Entonces eso, que he traído una libreta, quien quiera que apunte su mail y para estar en contacto, gestionar estas cosas y, bueno, pues ir juntas al 8M y a la marcha de Madrid. Gracias. Que por cierto, la marcha es el día 9 de mayo. Que no se dice. Vale, pues si alguien tiene alguna pregunta. Vale, empiezas tú, sí. Dos manifestaciones relacionadas en el tema de los sindicatos. ¿Qué sindicato es el que defiende al patrón? Los sindicatos verticales, o sea, los sindicatos amarillos. Bueno, Fedico, por ejemplo, está infiltradísimo en el Corte Inglés y en el Nacional. Es uno, puede ser los sindicatos otras y estos son los sindicatos. Sí, sindicato vertical. Y otra manifestación es cuando hablabas de la identidad puta. Amelia Riga nos habla de la construcción de la identidad puta como el proceso por el cual destruyen su identidad como mujer, como persona y la hacen llegar a la conclusión de que dedicarse a la prostitución es lo único que ella puede aportar. Pero es el proceso de destrucción. Por eso me ha... No, pero es que claro, se parte de premisas totalmente diferentes. O sea, yo hablo o sea, más que de la identidad puta, la expresión que se utiliza desde el movimiento regulacionista es orgullo puta. O sea, quizá dije yo identidad puta como diciendo que lo que pretenden hacer es que nos identificamos con nuestra propia opresión. Pero sí, sé lo que hace Amelia Tiganus, o sea, en el sentido de hablar de toda esa construcción de la puta y que se construye a través de ser violada, de ser abusada y de llegar a través de... Pues bueno, gracias por la matización, porque obviamente no me refería a eso, sino a lo que hablan del orgullo puta y de identificarnos con nuestra propia opresión. Cuando nos hablan con eso de ¿y los hombres que se prostituyen? ¿Cómo responderán? Bueno, pues los hombres que se prostituyan, que hagan lo que quieran y ellos no están en una posición, en una jerarquía sexual subordinada y como tal no es problema del feminismo, o sea, porque no atañe, ¿no? al movimiento feminista lo que ellos desde su posición de privilegio hagan. Ahora bien, queremos acabar con la prostitución para todo el mundo, porque entendemos que más allá de estar atravesado por la cuestión de género, sexo, que es totalmente indiscutible, también es una institución neoliberal que mercantiliza nuestros propios cuerpos, entonces también eso, luchamos por la erradicación de la prostitución por todo lo que significa, principalmente por las mujeres y si por extensión son beneficiados los hombres que están en prostitución, que lo sean, pero vamos, que la premisa es clara, ¿no? Y es la abolición de la prostitución y estamos trabajando por eso, porque afecta esencialmente a las mujeres. Pero claro, también puede haber niños que son víctimas de explotación sexual, ¿no? Entonces, bueno, también a ellos queremos que beneficie la legislación abolicionista. Una chica que está, o sea, se proclama feminista radical. Sí. ¿Feminista radical qué? Feminista radical y que está a favor del BDSM. Bueno, a ver, eso es una incongruencia teórica brutal. O sea, ¿cómo vas a decir que eres feminista radical y luego defender el BDSM? O sea, el BDSM es la erotización de la propia violencia, o sea, porque estás llevando o sea, una práctica, o sea, la subordinación sexual al sexo, ¿no? Parece que podemos analizar
éticamente y moralmente todo, pero cuando se habla de sexo, no, ahí no puede haber ningún tipo de análisis ético, de ningún tipo de análisis, porque entonces ya se nos tacha de mojigatas, de puritanas, pero vamos, esto lo ha teorizado y lo ha explicado muy bien, por ejemplo, Kate Millett, cuando habla de la colonización interior, ¿no? O sea, que llegamos a colonizar tanto nuestra posición subordinada y a creérnosla tanto que llegamos a creer que es empoderante o maravilloso que nos sostiene en la cama. Como es en la cama, le parece que no, o sea, nos están hostiando, son prácticas violentas que pueden tener además riesgos, y porque haya un pene y una vagina por el medio, eso no va a borrar la violencia, ¿no? Entonces a mí me parece un ejemplo clásico de erotización de la propia violencia y de llevar la jerarquía sexual al sexo, ¿no? El patriarcado no se queda a la puerta de casa. Pero yo lo que debatía era que el BDSM no se trataba solo de eso, o sea, lo que te ponen como BDSM es por la pornografía, y te lo ponen con los latigazos, el dolor, la tortura por el placer. Pero el BDSM no es solo eso, o sea, también está los microdones y ella decía que en el BDSM no existía esta cosa de los géneros, que esto ya Te está vendiendo una película. Totalmente. Sí, bueno. Yo creo que todo esto viene por 50 sombras de Grey. También, has dado. El BDSM se basa en 50 sombras de Grey y eso es Totalmente. lo que dice. Pero a ver, si es que yo solo... no creo que sea 50 sombras de Grey, lo que marca en los dash, o que puede haber que te guste y no tiene que ser hombre-mujer y que siempre mande el hombre. Por ejemplo, porque en los dash también es la mujer la que manda. ¿Cómo te denominas al hombre? ¿No le llamas en femenino? ¿Putita? Claro. Sí, totalmente. Que no existe una Yo no creo que no, pero que se haya asociado, que este niño es más explicación, que se haya asociado, que la expresión de hombre está asociado a llamarle y tratarle en femenino. Claro. Guau. Es que Totalmente. A ver, si es que solo hay que... Bueno, pero mira, a las mujeres nos pueden gustar... A ver, a las mujeres nos pueden gustar muchas cosas, pero es que las feministas estamos para decir cuáles son las determinaciones que nos han hecho que nos gusten tales cosas. Yo, por ejemplo, me he maquillado. Sé que eso no es feminista y no lo voy a vender como feminista. Sé que lo hago por una determinación social, por una determinación cultural, porque es género. Lo mismo es, a mí qué me importa que me digan, es que a mí me gusta mucho. ¿Y? ¿Nos vale para teorizar o para politizar algo? ¿Por qué te gusta que te hostien? Y que parece que si te hostian habiendo por medio algo que implique sexo, ya es válido. ¿Cómo has llegado ahí? Bueno, como feministas tenemos que analizar toda la determinación cultural que hay detrás de eso. no, y yo quería decir concretamente, y hay que demostrar que meto el tema de la biología, pero los nocireceptores, que es lo que hace que sintamos dolor, la respuesta natural, y cuando digo natural no es decir algo malo, es decir, existen para la huida del dolor. Las personas que no tienen problemas nocireceptores tienen unos problemas brutales porque se queman, por ejemplo, no se dan cuenta. Es decir, tiene un sentido evolutivo concreto el dolor, y lo que activa el dolor es el sistema simpático de la huida. Entonces, llegar a un punto en el que recibas excitación sexual en lugar de ganas de huir de un estímulo doloroso, explica hasta qué punto la socialización en la política afecta mucho más que la biología. Y estamos yendo en contra de lo que nuestro cuerpo está preparado para responder. Y producir segregación y lubricación por un estímulo que debería provocarte la huida es decir, hasta qué punto nos condiciona. Colonización interior. Vale, como hay varias por allí... Supone que el sexo bajo coacción es una violación de manual. El sexo bajo coacción es una violación. Entonces, yo lo que no entiendo es por qué motivo en el Código Penal, que supone que está ahí, el dibujo de aplica, por qué un violador que va al lugar que sabe que esas mujeres están obligadas, ¿por qué solo es un cliente?
¿Por qué no se le imputa como un violador que es? Cierto es. Porque no hay figura penal del prostituidor y porque las mujeres prostituidas no se portan solo a las feministas. Entonces ya, ¿qué mujer en prostitución va a denunciar una violación si no se reconocen como víctimas? Es que no hay denuncias, pero obviamente si mañana se ponen a denunciar, tendrían que ser reconocidas víctimas de violación, porque su consentimiento está totalmente viciado, ¿no? Entonces, bueno, o sea, por código penal podrían ser víctimas de violación, pero ¿quién denuncia estando en situación de prostitución eso? Bastante tienen con vivir. Sobrevivir, ¿no? Sobrevivir, efectivamente. ¿Cómo quiere contestar? No, que simplemente en el Código Penal actual se diferencia el abuso de la violación mediante la violencia o la intimidación. Entonces, cuando hay un billete de por medio, no hace falta emplear la violencia ni una coacción. Sí, pero en todo caso podrían ser víctimas de abuso. No habría víctima, o sea, no serían eso. Muy bueno el apunte, porque es cierto, no serían víctimas de violación, pero sí podrían ser víctimas de abuso porque el consentimiento sigue viciado. Pero claro, es eso, es que están dedicadas a sobrevivir, entonces... Una cosa que por ahí, cuando decían que los hombres que se prostituyen y tal, yo creo que hay un dato que hay que decir, que es que la mayoría de hombres que se prostituyen para otros hombres. Ah, bueno, también. No directamente, que yo no estoy a favor de esa afirmación de que no nos incumbe porque solo nos incumbe la lucha de las mujeres, en este caso no, nos incumbe la lucha de la abolición total. Sí, pero en este caso además es que no solo es un tema de abolición de la prostitución, es un tema central y al final del patriarcado. Cuando los hombres se prostituyen para otros hombres es un tema que influye al patriarcado directamente. Entonces no podemos obviar ese dato que los hombres que se prostituyen es para otros hombres que los consumen. Siempre los consumidores son hombres. Alguna mujer puede haber, pero es tan testimonial que eso sí que es verdad que no vale la pena. Eso por un lado. El debate del bondage, si todo fuera biología, no tendríamos ningún problema de nada. Seríamos como maquinitas y punto. En el sexo, las cosas tampoco son racionales. Hay gente que le gusta que se le caguen encima y eso no es normal. Por lo menos no es habitual. Somos nosotras las censuradoras de lo que le gusta hacer a la gente en la cama, siempre que haya consentimiento por las dos partes. Yo no estoy en ese la gente, no, si hay consentimiento por las dos. Pero es que estamos hablando de que hay un consentimiento viciado. No, Igual también hay gente normal. Ella lo ha dicho muy bien. Puede ser entre dos mujeres que se dediquen. Pero eso no quita la crítica y el análisis feminista. Yo no sé si puedo criticar lo que hace la gente en la cama. No lo sé, tengo otros temas que afectan a la sociedad en general, como para meterme en la cama de depende de qué gente, porque el feminismo no está en ese momento de fortaleza. No siempre. No, casi siempre. No siempre, ¿por qué? ¿Tú sabes lo que me gusta a mí en la cama? Es que me da igual lo que me gusta. No, es que no. A ver, reconocer que mis prácticas no lo son, independientemente. Pero ¿cómo que mis prácticas no lo son si yo estoy de acuerdo contigo en hacer lo que yo quiera? Si está en un consenso. Vale, pero entonces limpiar la casa a mi marido si yo quiero. Bueno, pero es que entonces no estamos analizando las determinaciones que nos llevan a tomar decisiones. Entonces, o lo personal es político para todo o no lo es. Pero nosotras en este momento tenemos un problema como movimiento. Y es que con este tipo de discursos o no lo sabemos hacer bien o no lo sabemos explicar bien porque echamos a la gente para atrás. Y entonces hay que entender que nosotros también somos defensoras de la libertad de cada uno de hacer consensuadamente lo que quiera. Y eso es lo único que yo quiero reflejar. Que con un discurso extremadamente retrotraído, ¿qué? Exactamente, en los temas de sexo no estamos conectando con la gente. Yo lo que quiero conectar con la gente para que me escuche, porque lo único que quiero conseguir con el feminismo es que mujeres y hombres tengamos la libertad de hacer lo que nos dé la gana. Ese es el objetivo. Vamos a respetar los tiempos de palabra, por favor. ¿Sí? Al final, yo lo siento mucho porque efectivamente cuestionarnos a nosotras mismas es horripilantemente duro, pero al final lo que estamos analizando no es para culpabilizar a la persona,
sino para analizar el por qué le está gustando eso, porque es aprendido. Entonces, también hay muchas mujeres maltratadas que dicen que su marido les pega lo normal y por eso no la abandonan. Entonces, la dejamos también por la elección. Y es que tenemos que no existe la libre elección. Y además, con el tema de que nos llaman mojigatas, es que no podemos olvidar el contexto político. Todavía no hemos superado el fascismo de Franco. Entonces, estamos intentando hacer lo contrario y nos está saliendo el posmodernismo. Entonces, tenemos que entender que no ser unas mojigatas no significa que todo vale, que te puedan hacer lo que sea y que los moratorios en el culo sí son empoderantes, y no lo son. No, es que ¿qué consentimiento hay ahí? O sea, nosotros tenemos que analizar las determinaciones que nos llevan a tomar esas decisiones. O sea, no podemos renunciar a nuestro corpus teórico y no podemos renunciar a lo que como feministas debemos hacer, porque si no se aleja no se llena el movimiento. Por supuesto que esto es un movimiento de liberación y lo que queremos en última instancia es la libertad para que cada quien para que las mujeres podamos hacer lo que nos dé la gana. Eso por supuesto, estoy de acuerdo. Pero creo que por el camino no nos podemos olvidar de nuestras vindicaciones y de los análisis que tenemos que hacer por si se aleja o por si no se aleja, y menos en estos ambientes en los que estamos mujeres feministas debatiendo sobre ello y poniéndolo encima de la mesa, ¿no? O sea, diferente es que estratégicamente en medios de comunicación o en medios más masivos se hable de una determinada forma o de otra por estrategia política, ¿no? Pero tenemos que debatir y tenemos que hablar de BDSM, de pornografía, de prostitución y de todo. Entonces, primero de todo, gracias por la conferencia que has hecho. A mí me ha gustado personalmente. Y también me gustaría agradecer que haya salido el tema de que hay hombres que se prostituyen, que son el mercado del colectivo LGTBI, porque al fin y al cabo, dentro del mundo, entre comillas, LGTBI, existe la misma opresión, de alguna manera, que los general. O sea, discriminación, no opresión. Bueno, discriminación. Hay que conceptualizar, perdón. Realmente yo creo que no deja de ser un ataque constante del patriarcado para que el tema de las personas, los hombres que son, por ejemplo, más femeninos, pues son los que están más atacados por el simple hecho de ser más femeninos. Algo que no debería ser malo, porque es algo normal y no debería tener ningún problema. Aparte de eso, no entiendo el tema de las personas racializadas. Yo me considero negro y no acabo de entender el término de racional. Mira, no está funcionando así. Es que hay una discusión con eso, ¿eh? Hay una discusión con eso. O sea, mi compañera también utilizó el término racializadas. Yo también digo, a mí me gusta decir personas negras, o sea, porque creo, joder, es la realidad, o sea, pero yo entiendo que, por ejemplo, desde el feminismo decolonial o desde tesis decoloniales, o sea, ya no solo feministas, sino tesis simplemente decoloniales, hablan del término racializada como nosotras hablamos del término de género, ¿no? O sea, para explicar que a través de la raza son oprimidas, entonces, oprimidos. Entonces ese término es lo que hace, ¿no? Señalar esa opresión a través de ese término. Ya al decir racializadas, ya es como si nosotros, como cuando nosotras hablamos de sexismo, del género, y entonces a través de ese término pues ya se evidencia con ese término la opresión que se genera a través de la raza. Entonces, esta discusión obviamente compete al feminismo decolonial, compete a las mujeres y hombres negros y bueno, yo escuchar y aprender, no soy ninguna experta y yo a mí el término que me digan pues era el que utilizaré y ya está. Ya que mirar el tema colonial, ¿desde qué perspectiva se mira? Claro. Una lengua muy pragmática, porque el término racializada es totalmente neoliberal. Efectivamente, porque no son razas. A ver, es que mira, el otro día, por ejemplo, salió un artículo de Nata Lachadi, bueno, no recuerdo bien el nombre. Nayat, sí, ¿no? Salió un artículo de ella hace 2 días, lo vi ayer, lo
tengo pendientes a leer, como 50.000 cosas. Y lo tengo ahí pendientes que decía, que se titulaba ¿Racializada yo? No. Y ese era el título. No lo leí, pero por lo que vi en Twitter, esta chica se quejaba de que ese término no le gustaba porque le hacía sentirse extranjera en su propia tierra. Y que eso no le gustaba. Eso decía Nayan. Pero yo luego me leo las decoloniales y vamos. Y por ejemplo, directamente a quienes tienen esos discursos les dicen que son discursos racistas, discursos procoloniales, que son discursos tal, y que bueno, y que es una teorización política que hacen lo del término racializada y que se le tiene que respetar. Entonces yo lo único que puedo hacer es observar la polémica, voy leyendo de un lado, voy leyendo del otro, ya sacaré mis propias conclusiones, pero como yo no soy ninguna experta en esto, no voy a decir cuál es el término correcto porque no lo sé. Es etnia. Hablaba Paula de cómo lo utilizamos de una forma similar al género, no como tú, persona racializada de una manera individual, sino como algo global. Cuando hablamos de la feminización de la pobreza, por ejemplo, hablamos de cómo el género impacta en un fenómeno económico, en la pobreza. Pues cuando hablamos de grupos organizados o hablamos de la racialización de la pobreza, lo que hablamos es como grupo, cómo esa construcción social afecta a la discriminación y a la opresión que sufre un grupo de personas con unas características, con un origen, con unas circunstancias vitales, como puede ser la migración, por ejemplo, que afectan de una manera transversal y cómo interseccionan con el género y en este caso pues, con la raza y con la clase. Por eso comentarás que es un tema neoliberal, cómo se está... Sí, Para mí la raza no existe. No, la raza Pues menos mal que corté la charla, porque con el tema de debate que acaba de salir podemos estar aquí. A ver, pero si quiere contestar el chico que se levante y que conteste, ¿no? Somos negros descoloridos. Sí, pero claro. Yo tengo lo que tengo y sea blanco, sea lo que sea, yo estaré orgulloso de ser lo que soy, punto. Persona. Cualquier persona que no sea el prototipo caucásico. Entonces, si yo hablo de personas negras, me estoy dejando, por ejemplo, a las personas del oriente de Asia, me estoy dejando a todas las personas de América Latina aquí. Sufren el racismo muchas más personas y solamente los privilegios van a sufrirlo unas cuantas. Por eso es ese concepto, porque es personas que sufren el racismo. Etnocentrismo. Etnocentrismo. ¿Puedo comentarles? Bueno, yo también. Aquí hay latinos, chicas, bueno, desde Latinoamérica es muy útil utilizar la decolonización. Simplemente, o sea, nada más hacer ese pequeño comentario, si pueden darse una vuelta por eso. Y también no tenemos derecho de meternos en la cama de nadie ni en lo que hacen en la cama, pero esta justificación que se ha dado a este tipo de sentidos, no sé, hace días salía una discusión en Twitter de que no es malo la pedofilia, lo que es malo es la pedofilia. Entonces, pues tú no me puedes a mí decir, tú no me puedes decir qué desear ni cómo desearlo, ¿no? No tiene nada que ver, es un Hay un delito. mínimo. Ya sé que es delito, pero ¿qué tal si hiciéramos delito cagarle la cara a alguien? ¿Por qué? Por eso es el mayor de edad, puede hacer lo que quiera. No, ya lo sé, pero o sea, a lo que voy. Nos importa por qué has tomado esa decisión. No, las feministas también son personas libres que pueden tomar sus propias decisiones. No son Sí, y eso pero es que queremos que las decisiones sean efectivamente libres, no condicionadas. ¿Y cómo lo vamos a saber si es libre o condicionado? Bueno, porque para eso estamos teorizando, ¿no? Y para eso sabemos que el género impone determinadas cosas. O sea, me puede... A ver, Nuria, explícame cómo si no has llegado... O sea, estás luchando contra tu propio cuerpo, como biológicamente explicó muy bien Irene, cómo llegamos al punto de estar escapándonos a la reacción natural y cómo llegamos al punto de que nos guste y que nos excite que estén
violentándonos y algo que naturalmente el cuerpo te dice, huye de esto. O sea, no podemos ver que tiene que pasar algo por el medio, tiene que haber un proceso de socialización que se llama género, que es lo que hace que las mujeres nos coloquemos en esa tesitura. Y el porno, vamos, o sea, y el porno que normaliza totalmente el BDSM, que normaliza esto, quiero decir que hay una estructura detrás que explica esto, más allá de que pueda estar de acuerdo contigo en lo que dices de que igual masivamente tenemos que hablar de otros temas para llegar a más o para conseguir, por ejemplo, una legislación abolicionista o lo que sea, ¿no? Pero entre nosotras esto tenemos que discutirlo y tenemos que ser respetuosas con nuestra genealogía feminista radical y leer a las grandes que nos han explicado esto. La colonización interior de Kate Millett, la subordinación sexual que explicaba también Andrea Dworkin, no sé, digo yo. ¿Respondemos a estas 3 preguntas, os parece? ¿Y terminamos? Yo solo una aclaración pequeña, sino que al final en el BDSM las mujeres, por mayoría aplastante, asumen en esas prácticas el rol de sumisas. O sea, no es ninguna casualidad, ¿sabes? No es ninguna libre elección de todas las mujeres hacen eso porque realmente quieren hacerlo en la cama, sino que siempre adquieren ese rol de sumisas. O sea, efectivamente, y cuando es al contrario, es como una pequeña cesión de poder. Bueno, aquí, luego ya después de la cama ya vuelves a tu posición en la jerarquía sexual. Vale, vamos a ver. Respuesta a lo que has dicho de la libertad un poquito más alto, porfa. Habla fuerte. En respuesta a lo que has dicho de que el feminismo debería respetar más la libertad sexual de las mujeres y del mundo, primero hay que hablar de que la coacción no es siempre a través de la fuerza. De hecho, hay que hablar de diferentes tipos de coacción. Existe la coacción a través de... Bueno, existe la coacción que se fundamenta a través de la fuerza, por supuesto, pero también existe la coacción a través de la persuasión, y la persuasión puede ser social, puede ser económica, también existe la coacción a través de la influencia, existen muchos tipos de coacción. Pero luego yo pienso que es muy importante que no solo nos centremos en las causas que llevan a la mujer a someterse a esa sumisión, sino que además hay que ver las consecuencias. El hecho de que tanto en el caso de la prostitución como en el caso del BDSM, como en el caso de la pornografía, las consecuencias de que se sigan practicando, se sigan perpetuando estos roles de sumisión hacia la mujer, lo que promueven es este modelo de género de sumisión de la mujer. Y eso no es precisamente algo que promueva la libertad a la mujer, sino que por el contrario, por el hecho de que individualmente una mujer o dos, o el número, de que individualmente la mujer tenga libertad de expresar su libertad sexual, que tampoco es libertad porque ha sido inculcada por unos métodos de coacción, de influencia o de lo que sea, el resto de mujeres tengamos que someternos Efectivamente. al resto de Efectivamente, me parece maravilloso. No podemos olvidar que el feminismo es un movimiento colectivo, ya cada una con su empoderamiento individual. Empoderamiento, término ya que ya empieza a ser detestable porque por el uso neoliberal que se está haciendo de él. Cualquier cosa que haga una mujer es empoderante, es feminista y es emancipador. No lo es. La última pregunta. Da igual, que es una afirmación, simplemente sobre lo de no meterse en la cama de las mujeres, de la gente, sobre todo.
para mí, porque esto es una opinión, la dominación, la sumisión y el maltrato no son aceptables ni justos, ni dentro ni fuera de la cama. Muy bien. Yo me salgo del tema, pero a mí es una cosa que me ha preocupado muchísimo y además puede ser por cuestiones personales y realidades que he vivido. Estamos hablando de abolicionismo, totalmente de acuerdo. Estamos hablando de trata, estamos hablando de muchas cosas. Pero a mí una cosa que nunca tocamos, que a mí siempre me preocupa, es las mujeres que han sido prostituidas, han trabajado de putas, ahora son putas viejas y están muriéndose en la calle. De esas nunca hablamos. Nos podemos hablar de prostitutas que son jóvenes y también han sobrevivido y son mayores. El Raval, Barcelona, está lleno de putas viejas. Putas viejas que están muriendo en la calle. Putas viejas que tienen el SIDA y que con un poco de suerte han ido al hospital y han podido morir en un hospital si no han muerto en la calle. Y de estas mujeres que están totalmente desprotegidas de todo el mundo, ni nosotras mismas somos capaces de hablar. Podemos hablar de muchas cosas, hasta de la cría de canario japonés si nos da la gana, pero de este problema que tenemos con estas mujeres, no lo tocamos. No lo tocamos. Totalmente. No se nos puede olvidar que estamos aquí por ellas, para ellas. O sea, es que si no, ¿para qué somos abolicionistas? Yo sé, pero están ahí muriendo. Están, o sea, por eso necesitamos, o sea, una legislación abolicionista fuerte que lo primero que haga es dotar de presupuesto económico a una serie de medidas que lo primero que haga es sacar de la calle a las mujeres prostituidas y dar solución habitacional, dar asistencia médica, psicológica, toda una asistencia integral real, ¿sabes? Entonces, bueno, la abolición costará ese dinero, pero vamos, si un dinero tenemos que gastar como Estado y como sociedad, es ese. Entonces, por supuesto, desde luego, gracias por nombrarlas, porque desde luego yo estoy aquí sentada por mujeres como Aruna. Bueno, solo quería citar, porque esto que no lo has hecho y digo, bueno, yo por si acaso, también con el tema de la elección. Ana de Miguel. Punto. Buscarla. En Google tiene un libro que se llama Neoliberalismo Sexual, que es buenísimo y habla sobre este tema. Es que por favor, o sea, es un plan referente que tenemos en España sobre el tema y hay que saber. Bueno, muchísimas gracias, Paula, porque bueno, hay que remover cimientos y hay que generar debate, que creo que es lo fundamental. Así que muchísimas gracias por esta conversación.